algo he aprendido con los años de arbitrar y también con un montón de cursos que he realizado. Así que colaboro también con los muchachos en tratar de brindarle algunos conocimientos para trabajar en la parte física en lo que respecta al trabajo que debe realizar un árbitro. También en permanente contacto con los profes de AFA, los profes de educación Claro. física, quienes ellos elaboran siempre planes de entrenamiento para los árbitros del interior, aquellos árbitros que por ahí también son de la liga profesional y no pueden vivir en Buenos Aires, que viven en las distintas provincias, se elaboran planes de entrenamiento o planes de, digamos, de pretemporada para seguir ese trabajo y bueno, de eso estamos valiéndonos para que a partir del 5 de enero se comenzó con las actividades en el parque. Estamos trabajando de noche 3 días a la semana. Ya llevamos la tercera semana con trabajo principalmente de lo que tiene que ver con fuerza. Y bueno, ya vamos a empezar a soltarlos un poco y a darle un poco más de actividad. Hay Bien. una treintena de árbitros aproximadamente, 35 árbitros que están concurriendo. No son todos los que, digamos, los que Integran el plantel. forman parte del plantel de Claro, la liga, claro. pero es una cantidad importante, mientras que hay también varios que también tienen sus cuestiones laborales, que a lo mejor el horario no es el adecuado o que de alguna manera también tuvieran alguna actividad vacacional, así que, bueno, pero lo importante es que se ha empezado a trabajar, se han ido sumando y bueno, anoche inclusive hasta con un poco de lluvia trabajamos bastante bien. Bueno, nos alegramos por ello. Un año 2026 que viene con esta particularidad, año de mundial, mucho fútbol, mucha observación, mucha comparación. Comentamos lo de, no sé si viste la conferencia de prensa del mellizo Guillermo Barros Esqueloto, ya en la primera fecha, ya tirando bombas con respecto al tema arbitral, la conducción, la organización de los campeonatos, las autoridades. ¿Qué opinás de todo esto? No sé si lo viste. No tuve oportunidad de escuchar la conferencia, sí, ver parte del partido, y ver, bueno, siempre la conducta de este Loto de alguna manera no ha sido la mejor y siempre está en permanente crítica. Dentro de lo que es el ámbito nuestro que nos compete, bueno, estuvimos a través de la escuela de árbitros, charla con la gente de la mesa directiva de la liga, tratamos de darle una impronta diferente a esto, así que por eso es que hemos iniciado tan temprano, por lo menos las actividades físicas, y proyectando, por ejemplo, en la primera semana de febrero, previo inicio del torneo, una evaluación física, no las pruebas generales, sino una evaluación Claro. física, y a partir de ahí comenzar a trabajar con los árbitros que realmente están comprometidos con la función, que no solamente va a ser la parte física, sino también parte teórica, como para ir tratando de trabajar de otra forma, hacer el inicio de estos torneos de otra forma y crear de algún modo una especie de obligación para ellos mismos de que realmente estén bien preparados físicamente y también instruidos y hablando sobre temas específicos que todos ustedes conocen, Mm. que se dan actualmente en el fútbol, que son aquellas Domingo, eh, generaciones de tumulto, un poco de violencia que se da dentro del campo de juego. Entonces, llevar un trabajo coordinado dentro de lo que es el plano arbitral. Domingo Jesús Conde, ¿cómo Sí, va? ¿Todo bien? Buen año. todo bien, señor. Bueno. Igualmente. Domingo, me da la sensación de que ya la gente no sabe de las leyes del arbitraje. En este último año 2025 que hemos pasado, me parece que se han dado dos cosas que lamentablemente han ido avanzando sobre otras. Trato de explicarla. En el 2025 fue un año para mí de muchos cambios en cuestiones a lo arbitral, muchas reglas, algunas que se fueron modificando, actualizando y demás. Sumado a toda esta transición, hablando del fútbol sanjuanino, específicamente del ámbito de la liga y demás, que estábamos terminando de encontrar estos 2 o 3 años que hubo de transición de árbitros,
un combo casi como que, de pronto el que estaba en la cancha, hablando del cierre perimetral, no terminó de entender, esta demora de los segundos, si el arquero la tiene que hacer, si no la tiene que tener, qué pasa si en esto, qué pasa si el otro, o sea, por encima de las faltas como faltas, ¿no? Entonces, por ahí yo, en algunas canchas, escuchando obviamente al hincha, al que está ahí, discutir sobre situaciones que se dan en los partidos, uno dice, che, bueno, pareciera que esta gente se ha quedado en una sola forma de ver el fútbol y cree que todo es blanco y negro y que esta evolución que ha habido con modificaciones y demás está todavía sin conocerse. Y por ahí creo que pasa un poco la violencia y pasan un poco todas las cosas que hemos visto por esto, porque no se conoce o se desconoce de las nuevas normas. Vos sos uno que vas casi como nosotros a la cancha, prácticamente todo el fin de semana. ¿Interpretás algo de esto? ¿Crees que pasa por otro lado? Digamos, tenemos que hacer un análisis de algo que ha sucedido en la transición de lo que es referente a la regla de juego. La regla de juego es el texto de la regla de juego. De algún modo, épocas anteriores, es como que los árbitros estaban ajustados exactamente al texto y no eran tan interpretativas o comprensivas, sino que se aplicaba a lo mejor el texto fino, real. A medida que ha ido pasando, bueno, en esa etapa a lo mejor era un 80% de lo que está escrito y un 20% tal vez de la interpretación. Con el transcurso del tiempo eso ha ido cambiando y ha hecho de que ahora se dé un vuelco al revés, o sea, donde de repente tenemos casi un 70-80% de interpretación y un 20% de cosas que son fijas. Yo lo manifiesto por ahí en la enseñanza, le digo, de matemática del 2 por 2, o sea, es 4, han quedado poquitas cosas, poquitas reglas que uno tiene que seguir estructurado, como es una medida de un campo de juego, como es un balón, una cosa por el estilo, pero después todas las otras reglas han llevado desde la FIFA a decir sobre la interpretación y precisamente las jugadas principales del fútbol que llevan, digamos, a protestas o que originan algún tipo de situaciones no queridas, pasan por la regla, por ejemplo, la regla 11, que habla de la posición fuera de juego, que ya no es fijo, sino que hay que seguir un montón de características, si estaba, no estaba, si participó, si no participó, si interfirió, si no interfirió. Entonces ya empieza a pasar por por un criterio de la persona que en ese momento está en la cancha. Y lo que se refiere a la regla 12 pasa igual. En la regla 12 están establecidas todas las faltas y también lo que es un juego brusco grave, lo que es una conducta violenta. Después lo que es determinar. Ahora a mí me dicen, ustedes tienen que tener en cuenta una patada, 10 características tal vez, que dónde pegó, que con qué le pegó, que si fue en el pie, en el tobillo, en la canilla, en la rodilla, con qué pegó, con la punta, con el costado, con la suela, si hubo intensidad, si hubo fuerza, si hubo intención, ya, o sea, hay un montón de situaciones que ahora le dicen al árbitro tenés que hacer, tenés que ver para recién interpretar una falta. Entonces por ahí nos encontramos con que antes nosotros, la vieja escuela que teníamos nosotros, yo era árbitro, me decían de mí, la falta es una patada. Claro. Y listo, y uno cobraba o no cobraba, o uno decía es tarjeta o no tarjeta. Pero hoy yo le tengo que enseñar a los alumnos y le tengo que decir, mire, esa patada, ¿con qué le pegó? ¿Dónde le pegó? Fue de arriba, fue de abajo, fue movimiento, fue saltando. ¿Y qué intensidad tuvo? Intensidad media, intensidad baja, detenete ahí. Alta. Detenete ahí porque has entrado en un lugar que está buenísimo. Porque yo en estas últimas 48 horas hubieron unos periodistas mendocinos que
calificaron las jugadas polémicas del partido con Unión, si Rivero le cometieron penal, si la pelota pegó en la mano, no pegó en la mano y todo lo demás. Y yo que estuve en la cancha, para la gente, fue el blanco-negro, ¿no? La pelota pega en la mano, es penal. Todavía se quedaron con esa regla, ¿no? La fría letra establecida por ese viejo reglamento. Y si uno mira esas imágenes, no sé si has tenido la posibilidad de ver, y uno las miras varias veces, y a lo mejor las primeras veces vos decís, che, sí, es penal. Pero si uno te escucha a vos, y la verdad que uno dice, che, la verdad que no sé si es penal. Bueno, ese tipo de situación, yo estuve en la cancha ese día y también después he visto los videos. Ahí hay un ejemplo donde uno puede decir de qué manera se interpretó o cómo lo interpretó el árbitro, la posición que le estaba, como lo vio. Entonces, pero el árbitro tiene que, en su, digamos, cuando uno le pregunta cuál fue, el árbitro tiene que tener una defensa reglamentaria e interpretativa de decir, ¿por qué no sancionaste tal cosa? ¿O qué pasó en tal jugada? Si el árbitro tiene la respuesta necesaria, las consideraciones necesarias, él puede defender su decisión. Pero si no están esas consideraciones reales, no la puede defender a la situación. Le pongo el ejemplo, el gol convertido por Mendoza. La interpretación es, cuando hay mano del delantero que beneficia para convertirse en un gol, el gol no es válido, es una mano sancionable, porque habla la regla de la inmediatez. En este caso, si pegó en el brazo del jugador de Mendoza, cayó y lo aprovechó su compañero para rematar al arco, es una jugada sancionable sí o sí, sin interpretación alguna. ¿Por qué? Porque la regla es clara en ese sentido. Cuando hay mano del delantero que beneficia para convertirse el gol, que habla de la inmediatez, debe ser sancionado. Bueno, y te hablo un poquito de las manos. Una mano del delantero, ya sea intencional o accidental, que lo beneficie en una jugada, debe ser sancionada sí o sí. Es mano que se denomina sancionada. Esa misma mano de un delantero en la mitad de la cancha, que sea accidental, que no produzca nada, que no provoque absolutamente nada, es una mano no sancionable, porque no beneficia a nadie, es una mano accidental. O sea que una cosa es la mitad de la cancha y otra cosa es el área. Estoy hablando del delantero. Ahora, pasa con la defensa. La defensa, si hay una mano accidental por parte del defensor, hay que considerar si va a ser mano sancionable o no, porque las manos accidentales o no queridas o sin intención por parte de un defensor en cualquier lugar del campo de juego, tiene que evaluarse si hubo algún tipo de intención, si amplió su figura, si ese tipo de situaciones que lo hacen sancionar. Entonces, el árbitro se encuentra ante ese tipo de situación, en evaluar qué pasó con esa mano. Si fue intencional, bueno, no hablemos más, es cobrable. Ahora, si no ha sido intencional o no ha sido, o ha sido tipo accidental, tiene que ver lugar de la cancha, momento, qué había detrás, si bloqueó un remate, si no lo bloqueó, si el balón iba justamente a un delantero que tal vez tenía la posibilidad de convertir. Eso lo va haciendo en una mano sancionable por más que sea accidental. Y hay otra situación que tuvo su modificación porque era una cuestión un poco complicada, que es aquel jugador que a lo mejor está parado en la puerta del arco y se matan hacia el arco, y por más que esconda su mano, haga lo que haga y le pegue en la mano, hasta hace un tiempo atrás eso era considerado oportunidad manifiesta de gol y expulsión del jugador. Y uno decía, pero es accidental, no la quiso hacer, escondió la mano, no importa. Era como que decían, ese balón iba con destino al arco, y si no le pegaba en el brazo, era gol. No, dice, pero el brazo lo tenía pegado al cuerpo. Bueno, si no hubiera levantado el brazo, lo hubiera pegado en el cuerpo. Es lo que más o menos te decían. Entonces, tenías que expulsar a ese jugador
y cobrar penal, por ejemplo. Hoy, actualmente con las modificaciones, esa situación se ha transformado en una mano accidental que lleva como castigo el penal, porque se lleva como castigo, pero No, la en vez de sanción. sacarle tarjeta roja, le saca tarjeta amarilla, por considerar que fue mano accidental, pero sí bloqueó un remate que iba al arco. Entonces, con esas poquitas explicaciones que te doy, te estoy diciendo que la interpretación de las manos corre por cuenta del árbitro de acuerdo a donde sea, de acuerdo a cómo sea, de acuerdo a cómo tengan las manos, cómo no. Entonces, de ahí lleva por ahí a situaciones conflictivas o a interpretación por parte de quien está en una tribuna, sentado a lo lejos, o el técnico que está al ras del campo de juego, o de ustedes que están transmitiendo en una cabina, y a la opinión que pueda tener por ahí ustedes mismos, los periodistas, que ustedes son comunicadores y alguien los está escuchando. Yo soy un fanático por ahí, estoy viendo el partido y tengo los auriculares escuchando el partido y lo estoy viendo. Entonces lleva a que la gente termine en una confusión. Vemos los partidos de fútbol. Ahora que empezó la liga profesional, tenemos 3, 4 partidos por día. Y vemos que un árbitro en una jugada toma una decisión. Y al rato, en el otro partido, vemos que una jugada similar, el árbitro tomó otra decisión. Entonces ahí es donde ustedes se pierden, la gente se pierde, y empezamos a decir, bueno, y que viene, interviene el VAR, que qué sé yo, que le muestran la imagen, que se cambia la decisión, entonces como que la gente se queda confundida, y eso es real y lo entiendo, sin duda que se entiende. Entonces uno como instructor trata en lo posible de darle todos los elementos, de explicarle de toda forma y de analizar cada jugada que va pasando, porque nos toca semanalmente conversar con los árbitros y bueno, conversar sobre las jugadas que ellos tuvieron, principalmente las que ellos tuvieron acá, en los partidos de acá, y por ahí las jugadas que aparecen a través de los videos, que se muestran en los videos, con algunas de las filmaciones de acá inclusive, y si no con las filmaciones que se dan a nivel nacional e internacional, y bueno, y se van analizando las jugadas y se les va explicando. Por ahí se hace difícil, o alguien me pregunta, pero no le enseñaste vos al árbitro, no le dijiste al árbitro. Sí, se le da todos los elementos, todo esto que en una pequeña charla les estoy explicando a ustedes, a lo mejor se utilizan clases enteras para explicar, pero bueno, pasa por la cuestión, como les digo, ubicación del árbitro, estado físico del árbitro inclusive, si está con la lucidez necesaria. Sí, está el contexto del Como, partido también, Nino, porque acá en la exacto, charla que tenemos, claro, vos en la sala de sesiones de la liga, nosotros acá lo entendemos perfectamente, el tema está después en el contexto del partido. exacto, Ahí está la subjetividad, claro. Entonces, o sea, yo a lo mejor me siento a ver un partido desde 40 metros en altura, y bueno, puedo observar una cosa, el árbitro ahí cercano tal vez está observando o interpretando otra cosa, y no me queda más a mí que a lo mejor si yo estoy en una duda o si una jugada me quedó confusa, no tengo más remedio que hablar con el árbitro y pedirle explicaciones y decirle por qué es su decisión. Y como le decía hace rato, el árbitro, dentro de las consideraciones que él conoce, me tiene que defender la jugada y decir por qué tomó esa decisión. Tal cual, tal cual. Está bueno. Incluso se ha modificado hasta el lenguaje del árbitro. Un lenguaje que antes nosotros decíamos, mira, ¿por qué sancionaste tal? Y porque para mí fue mano, hijo, o para mí fue tal cosa, ¿no? El para mí ha dejado de existir dentro del lenguaje del arbitraje. Quien utiliza el para mí no está hablando bien. Tiene que decir de acuerdo a lo observado o de acuerdo a las consideraciones tales y tales, yo tuve que tomar esa decisión. ¿Fue sancionable? ¿No fue sancionable? ¿No corresponde tarjeta? ¿Corresponde amarilla o corresponde expulsión? Pero tiene que valerse, como les digo, de un montón de consideraciones que están establecidas a través de charlas, porque no están escritas. Sí, ese es otro tema
otro tema que ustedes toman el reglamento, me van a decir, pero ¿dónde está todo eso que me Tal estás cual, diciendo? Porque no tal cual. está, Y ahí te no quiero está llevar, escrito. ahí te quiero llevar, Nino, al caso que hoy se está viendo mucho y lo hemos comentado en alguna transmisión, al menos en lo personal a mí me molesta muchísimo, no lo soporto. Eh, es, la, es la conducta de los arqueros, avalada por los entrenadores y por los compañeros, de simular en muchos casos lesión para sacar o por lo menos superar algún momento de Casi como apremio, el claro, tiempo del vóley, algún ¿viste? momento de apremio defensivo, claro. Bla, 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 se toma como se está naturalizando. Tuve la oportunidad de escucharlo en uno de los encuentros de Mendoza, estos que se están jugando de regional, donde también los periodistas, los colegas, apuntaron a lo mismo, apuntaron a lo mismo. Así que hay una mirada de afuera que no coincide con esto, pero se está poniendo en práctica, y me parece que los árbitros están rehenes de esa situación por no pecar a lo mejor en cometer un error en si el jugador realmente está lesionado o no. Sí, el tema pasa porque dentro de lo que está establecido para que un jugador que reciba atención dentro del campo de juego deba salir, por lo menos Claro, para afuera, no es el caso del con arquero. el arquero. O sea, Uh-huh. lo que pasa es que el arquero no puede salir. Entonces, cuando recibe atención el arquero, no se lo puede sacar del campo de juego. Y sí o sí, el árbitro debe detener el juego para hacerlo atender. Tal vez no le ha pasado nada, como ustedes dicen, y lamentablemente el árbitro no puede hacer otra cosa. Sí existe y ya empezaron a existir recomendaciones a tener en cuenta Uh-huh. referente a esa situación, de que el árbitro trate de advertir de alguna manera si la situación, si la lesión es real. Para eso también el árbitro debe ser inteligente no solamente en la interpretación del juego, en la interpretación de las reglas del juego, sino también en la interpretación de situaciones, porque yo para ser árbitro debo conocer el juego, debo observar el juego y debo saber que aquella persona que va a ejecutar lo que fuere, ya sea un tiro libre, un saque de esquina, un saque de banda, yo tengo que advertir si ese De jugador anticipar, está tratando de sacar claro, ventaja, porque anticiparse a la yo tengo que jugada. ser inteligente. Exacto, yo conozco el fútbol. Entonces, si yo conozco el fútbol, tengo que ver cómo camina, cómo corre, qué es lo que hace, qué es lo que hizo anteriormente, qué es lo que hizo ahora. Yo me he dado cuenta si se está tratando de sacar ventaja o burlarse de alguna manera. Y eso ocurre siempre, siempre que hay un equipo que esté en ventaja. Claro. Eso del arquero anoche lo vi, no me acuerdo en cuál de los partidos, donde el arquero hay una situación de lesión, me parece que en el partido de San Lorenzo y Gimnasia, no, San Lorenzo no, Central Gimnasia con Córdoba. Central en el Central Córdoba, Córdoba de Santiago y Gimnasia. donde, claro, de que iba a haber una sustitución y el arquero se tira al piso como intentando para parar el juego, Sí. y el árbitro no lo ve, nadie lo ve, y de repente se produce la sustitución y el arquero se tiene que parar. Claro. Eh, Sí, sí. entonces, esas son situaciones que también tienen que estar atentos los asistentes. Hoy que tenemos que Eso le cabe todo tiene amarilla, ¿no? intercomunicador. Si tiene intercomunicador, no, tal vez no amarilla, pero si hay Una intercomunicador, advertencia, claro. los asistentes tienen que estar atentos también a lo que está pasando dentro del campo de juego. Entonces, manifestarle al árbitro, ocurrió tal cosa. Entonces, de esa manera, el árbitro está advertido, el árbitro puede hacer llamados a atención y advertirle al arquero. Ahí también estuve mirando y leyendo que la FIFA, en base a un montón de situaciones, quiere introducir algún tipo de modificaciones relacionadas con el tiempo. Que tal vez en el Sí, estudio todo un dicen que tema. podría decirse, van a tener tal tiempo para hacer un saque de meta o tal tiempo para hacer un saque de banda. Algo parecido a futsal, llamémosle, pero no igual, pero algo parecido. Es decir, vas a hacer el saque de banda, tenés tanto tiempo para hacerlo y tanto tiempo para una sustitución, que ese es otro tema de las sustituciones Sí, que sí, sí, sí. realmente Hay para o mucho, sea, el Nino. jugador cuando, sí, Hay para hablar hay, mucho. hay tantas cosas por ahí, exacto. Entonces, mira, te propongo que a lo largo del año vamos a ir seguramente ya con cuestiones que se van a ir dando. Si lo hacen los colegas, sí, bueno, el tema está que después bueno, a haber que arreglar honorarios y otras cuestiones, pero bueno, es otro tema, eso lo maneja Conti. Así que, ¿te entendés, no?
vos entendés de estas cosas. Sí, sí. Y también por ahí me gustaría conocer el estudio nuevo, ahora con estos ¿viste? calores, con algo Bueno, cuando quiera, fresco, no, qué eso sé no hay yo. problema, no hay No, problema. es que ¿sabes qué pasa? Mira. Yo recuerdo Castrilli, recuerdo Elizondo, cuando iban a TIC, y es un tiempo y después eso se termina diluyendo. Creo que tiene que ver porque a veces se ponen demasiado los árbitros, me parece que fue por pedido. Yo te digo, Nino, yo te digo lo que yo pienso. Creo que el periodismo no conoce no conoce mucho del arbitraje y cree conocer más de lo que a veces expresa. No se preocupa por conocer, no se preocupa por estas charlas. Es muy difícil, sin haber estudiado el arbitraje, pretender conocer todos los detalles, pero uno, quizás con esa misma interpretación que el árbitro sale bajo el hombro a jugar un partido, uno por ahí también la utiliza para tratar de comentar un partido, pero la realidad es que también hay un cierto facilismo. Cuando yo digo todos los que están fuera del cierre perimetral, también involucro a la prensa, que está muy ávida de algunas cosas, pero no en el profesionalizarse, en capacitarse. Alguno que por ahí se supo, no sé, se metió a un campo de juego, ya se la cree. Otro que estudió árbitro hace 20, 30 años, no lo digo por Luna, sino por algunos otros, creen que ya se la saben todas. Y ese árbitro... Que yo me la sé todas. No, vos no, porque no has estudiado las porque últimas también, reglas. por lo menos pateaba la pelota. No, mejor que yo no. Ese árbitro que se recibió hace 20 años, 30, 40 años, y que no se actualizó, es casi igual a decir, bueno, ya no lo es, porque si yo todavía, para mí, la pelota cuando pega en la mano, sea como sea, es penal y es roja, directa, y vos me decís ahora que esto no lo es, hay una situación medular. Por eso está bueno charlar contigo, porque mucha de la gente que está del otro lado, a alguien le habrá quedado algo de esto, y en la medida que esto se vaya conociendo, se vaya capacitando, se vaya difundiendo y demás, me parece que está bueno. Por supuesto que con el fragor del partido y demás, hay algunos que, bueno, le queda más fácil decir cómo le robaron el partido a Unión, cómo lo quisieron acostar a Unión, que es decir, che, mirá, en realidad esto no fue penal, o sí fue penal, desde una lógica bien explicada. Pero bueno, estas son cuestiones aparte. Así que bueno, siempre te vamos a seguir molestando porque al menos a mí, yo creo que a todos los que estamos acá nos interesa aprender. Sí, es muy bueno lo que vos decís, porque no soy muy amigo de comentar el proceso que he tenido yo para llegar acá, lo que me ha costado. Estoy desde el año 89 en esta cuestión, o sea, son muchos años y permanente, no es una situación que yo haya estado y haya ingresado y me haya quedado quieto. O sea, he sido árbitro provincial, he sido árbitro nacional, me he recibido de instructor nacional, he dirigido durante muchos años fuera de la provincia, he participado de todos los partidos internacionales que se han jugado acá en San Juan. Ustedes saben que he colaborado y he trabajado en el tema seguridad o protocolo en el Club San Martín desde el año 2007. O sea, la visión que tengo del fútbol, o sea, son muchísimos partidos, y el estudio es en forma permanente. O sea, yo estoy permanente, y me conoce, quien sabe cómo son en mi mesita de luz los reglamentos y cómo está en mi computadora los reglamentos. Entonces uno trabaja y estudia y trata de expresarlo. No soy de andar haciendo propaganda de lo que yo hago, sino la propaganda que yo hago se la digo a los mismos árbitros. Ellos son los receptores de lo que yo aprendo, y yo lo transmito inmediatamente, porque para mí que un árbitro haga las cosas bien y dirija bien, yo me siento totalmente orgulloso. Esa es mi labor. Si de repente no me interpretó, no lo hizo bien, bueno, trato de alguna manera, me siento tan mal como él sobre la situación y trato de alguna manera de que eso se corrija. O sea, el trabajo, y Dante, vos lo conocés, yo estoy en la liga toda la semana trabajando y haciendo cosas. Les dije, estoy desde el 5 de enero trabajando. O sea, tengo el apoyo de la mesa directiva de la liga para poder trabajar con los árbitros.
Justamente le iba a comentar que este año hemos hecho algo diferente. En la liga los árbitros se tienen que inscribir de manera anual, siempre está establecido en el reglamento, pero este año le hemos adosado el hecho de que presenten una ficha médica con los Eso es muy estudios, importante. digamos, normales que tienen que ver con análisis, electro, Sí. radiografía, para que no nos sirve solamente a nosotros como instructores o a la liga, le sirve al árbitro para saber cómo es su estado de salud. Realmente por ahí desconocemos, las personas somos un poco reacias a concurrir a los médicos y por ahí estamos desconociendo que podemos tener algún tipo de problema. También está incluida una ficha médica con una serie de preguntas para crear una base de datos de los árbitros y poder trabajar con un legajo personal, enfocar esta cuestión de una manera totalmente distinta, o sea, tratar de llevarlo al árbitro en el día a día y tratar de saber también sus cosas para poder, ante situaciones que pueden ocurrir, porque han ocurrido, le han ocurrido a jugadores, problemas físicos, le han ocurrido a árbitros, entonces de alguna manera este año hemos implementado eso con la mesa directiva, tratando de comenzar de una forma diferente, de trabajar de una manera diferente. Y respecto a lo que vos comentabas hace ratito sobre los periodistas, sobre quienes cubren por ahí los partidos de fútbol, siempre ha sido mi anhelo y se lo he expresado por ahí en las reuniones del Consejo Directivo, propiciar reuniones, charlas o talleres con los medios de prensa. Son reacios a concurrir, yo eso lo sé porque yo los he invitado, les he dicho pongan en sus grupos, y tengamos una charla, ustedes me preguntan lo que quieren, yo les respondo y se sacan dudas. Y lo mismo pasa, el otro día lo escuchaba Luis Payaroni, que en alguna oportunidad ya tuvimos una charla y es muy importante que por ahí los técnicos participen, porque los técnicos, si bien en su curso, justamente mi hermano tiene reglas de juego dentro de los cursos de técnicos, pero tienen solamente un año y la parte básica, la parte general. Y es importante también que los técnicos estén en conocimiento de todo lo que se va produciendo en las modificaciones y de esa manera también se van a evitar conflictos porque el técnico va a entender y lo va a transmitir a sus jugadores qué es lo que el árbitro pudo haber tomado una determinación. Y de esa manera todos, de alguna forma, poder trabajar de una manera diferente y tal vez hablándolo con el presidente, vos lo escuchaste el otro día, Dante, hablar sobre el tema de violencia, también es importante porque hay situaciones por ahí de protestas que pueden llegar a generar violencia y se pueden evitar a lo mejor sabiendo cómo es una decisión o por qué se toma una decisión. Tal cual, tal cual. Bueno, Nino, ha sido jugosa la charla, todo ayuda, todo sirve, así que bueno, esperamos entonces novedades, que sea un buen año allí para todos en general, falta todavía para el arranque del campeonato, pero ya hay calentamiento de motores y eso es muy positivo.